Bueno, comparto pantalla. Les decía que hoy vamos a hablar sobre procesos de absorción multicomponentes. Luego vamos a repasar el método de Chilton-Colburn para columnas empacadas. Y repasamos este tema porque, como les decía en la sesión del martes, principalmente los absorbedores utilizan como tal columnas empacadas. Entonces es muy importante retomar este aspecto. Y luego, bueno, vamos a hacer un ejercicio de absorción. Entonces, la idea es que hoy cerremos el tema de absorción de cara a que el próximo martes hablemos de extracción líquido-líquido. O sea, martes y jueves de la próxima semana hablaríamos de extracción líquido-líquido. Y ya entramos en nuestra recta final. No se asusten. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale, gracias. Por favor, denme en retroalimentación, porque no sé si estoy hablando y perdemos la grabación, como hay esas fallas de internet. Bueno, ustedes ya han venido manejando estos tópicos de absorción en las prácticas de laboratorio, las primeras prácticas de laboratorio, donde el objetivo es que ustedes se familiaricen con el trazado de líneas de operación, con los cálculos de eficiencia, con el método Aichi. Fue diseñado con el objetivo de que tengan una primera aproximación a un proceso de absorción, ¿ok? Entonces, lo que hemos venido discutiendo ha de ser bastante común para ustedes en el sentido de que deben tener algo de dominio sobre el tema, pero hoy vamos a tocar un tópico que no han visto anteriormente, ¿ok? Y que es muy importante, lo que se refiere a la absorción multicomponente. Generalmente, en la mayoría de las aplicaciones que hay a nivel de proceso, no tiene lugar únicamente la absorción de un solo componente. Es decir, tenemos una mezcla gaseosa donde hay varios componentes y es poco común encontrar que solamente uno de esos componentes es el que se va a solubilizar hacia la fase líquida, sino que puede tener lugar la absorción de varios componentes. Y bueno, ese es el tópico con el que vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces, por ejemplo, comencemos con este caso de estudio. Es un caso también muy común en lo que es una planta de la producción de aldehídos, donde una de las formas de purificar ya una de las corrientes que sale del sistema del tren de reactores de la planta de aldehídos es a través de una columna de absorción. Entonces, aquí tenemos nuestra columna de absorción donde va a entrar por la parte superior un solvente, un líquido. Ahorita lo llamamos solvente, no nos preocupamos para este ejemplo de qué tipo, cuál es la naturaleza del líquido. Entonces ingresa por la parte superior, tendrá una composición X sub 0, en el caso de que tenga alguno de los compuestos que se esté absorbiendo. La etapa 1 es la del tope de la columna, la etapa N es la parte final, y por el fondo va a ingresar una corriente gaseosa que está constituida por aire, acetaldehído y acetona. Entonces va a tener lugar el proceso de absorción de estos compuestos en el solvente. Sale el gas por la parte superior con una relación, en este caso molar Y1, puede ser másica, ¿ok? Y por el fondo va a salir el solvente que se ha enriquecido con el proceso que se transfiere. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para un proceso de absorción multicomponente? Primero, para efectos de este modelamiento sencillo, no significa que no pueda ocurrir, sino para efectos del alcance de nuestro curso, ¿ok? A nivel de pregrado, consideramos que no hay reacción química. Es decir, que simplemente tendría lugar un proceso de absorción física, no absorción con reacción química, como veíamos en los ejemplos al principio del tema. ¿Ok? ¿Recuerdan esos ejemplos cuando hablábamos sobre el caso de endulzamiento de gas natural?
Volvemos a ese ejemplo para que estemos claros. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un proceso de absorción con reacción química, porque los compuestos que se están absorbiendo, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, reaccionan con el solvente y forman una sal. En este caso no habría una reacción química, simplemente los compuestos se van a absorber en el seno del líquido, o sea que solamente tendría lugar la transferencia de masa, sin reacción química. Ese es uno de los principales planteamientos que tomamos en cuenta para el modelamiento de un sistema multicomponente. Luego tenemos que la absorción se mide en función de la solubilidad, ¿ok? ¿Qué tan soluble es el compuesto en el líquido? ¿Ok? ¿Qué tan soluble es el gas en el líquido, el que se está transfiriendo? Para eso es necesario conocer condiciones de presión, temperatura, ¿ok? Porque las condiciones de presión y temperatura nos van a determinar la relación de equilibrio, ¿ok? Que va a ser la condición límite en términos termodinámicos que va a guiar el proceso. Y conocer los flujos, es decir, la relación del líquido a gas que hay. Necesitamos conocer entonces prácticamente que cerrar ese balance de materia en términos de cuánto líquido solvente, por decirlo así, necesito para tratar la corriente de gas que estamos manejando. Entonces, es importante determinar la solubilidad. La solubilidad se puede relacionar en términos de las constantes de equilibrio, ¿ok? Esas constantes de equilibrio definidas como la fracción molar que hay de un compuesto en la fase gaseosa con respecto a la fracción molar que habría de ese compuesto en la fase líquida. Esas constantes de equilibrio, cuando referimos la constante de equilibrio de un compuesto con respecto a otro, fíjense que esto es prácticamente, o sea, en términos globales, lo que se denomina un factor de separación. O sea, en términos generales, cualquier proceso, déjenme buscar déjenme abrir el tablero. Esto es parte del primer tema. En términos generales, para cualquier proceso de separación, se define un factor de separación. Y ese factor de separación que se puede notar como alfa sub I J no es más que la relación de las constantes de equilibrio termodinámico de esos compuestos, K sub I entre K sub J, donde ese K sub I en K sub J viene a ser esta relación que hay de la fase. Fíjense que esta definición en términos generales, cuando hablamos de destilación, es lo que llamábamos volatilidad relativa. ¿Ok? Esta misma definición. Cuando vayamos a hablar de extracción líquido, esta misma definición que tenemos de este factor de separación lo vamos a llamar coeficiente de reparto. Entonces, el factor de separación va tomando nombre en función de la operación unitaria a la cual él se relaciona. Entonces, en procesos guiados por el equilibrio líquido-vapor, como es la destilación, como son las operaciones en una sola etapa, equilibrio líquido-vapor, que es un flash, ¿ok? Ese factor de separación es lo que se llama volatilidad relativa. Hoy nosotros lo referimos como el inverso de la volatilidad, el inverso del factor de separación lo estamos definiendo como una solubilidad. Y cuando veamos extracción líquido-líquido, lo vamos a llamar coeficiente de reparto. Cuando lo veamos en absorción, lo vamos a llamar coeficiente de absorción. Cuando lo veamos en membrana, esa definición la vamos a llamar selectividad de la membrana. Entonces, la definición es la misma, ¿ok? De hecho, en el tema número 1 hay un material que yo les he compartido allí donde está todo el desarrollo teórico de lo que es el factor de separación. O sea, cómo el factor de separación se va definiendo para diferentes condiciones en términos de la condición ideal, que es la más simple, hasta la condición no ideal, donde hay que incluir entonces para el cálculo de las composiciones en el equilibrio, modelos termodinámicos que describan la fase de equilibrio, la fase real, incluir coeficientes de fugacidad, coeficientes de actividad. ¿Ok? ¿Preguntas sobre este tema?
¿Está clara esta definición de esto que estamos llamando un factor de separación? ¿Sí o no? Sí, profe. Vale. Entonces, fíjense, ¿no? Este factor que tenemos acá es ese factor de separación. Podríamos decirlo, vamos, es la volatilidad relativa. O sea, que la solubilidad es inversamente proporcional a la volatilidad relativa. Esto es incorrecto, ¿ok? No debería decir volatilidad relativa, porque no estoy hablando de destilación. Estoy hablando simplemente de un factor de separación como la relación de las constantes. Pero si lo quieren ver como una volatilidad, sí, entonces fíjense algo. O sea, un compuesto es más soluble mientras menos volátil es, si lo queremos ver de esa manera. ¿Ok? Mientras menos volátil es un compuesto, más soluble va a ser. Y los compuestos que sean menos volátiles son los que tendrán entonces la solubilidad deseada. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos evaluar entonces una solubilidad a partir de esta definición. ¿Y qué va a ocurrir? Que el compuesto que tenga la mayor solubilidad va a ser el que recuperamos totalmente. O sea, si yo tengo estos dos compuestos, acetaldehído y acetona, y hay uno que es más soluble, el más soluble en este proceso que vamos de gas a líquido es el que preferencialmente se va a transferir. El otro no es que no se transfiere, pero se transfiere